Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, hace muchos años yo era una asidua a ir a terapia. De hecho, estuve yendo 7 años a psicoterapia, sobre todo psicoterapias, también probé algunas terapias más complementarias o alternativas, pero sobre todo psicoterapias. Fui 7 años, a veces 2 veces a la semana, y todo esto de manera consecutiva, o sea, 7 años full terapia. ¿Por qué? Porque, a ver, tenía la autoestima por el suelo, tenía síndrome de impostora, no me creía el cuento, encontraba que no merecía nada en la vida, estaba llena de inseguridades, me sobreexigía al punto de a veces hasta enfermarme. Mm, en realidad tenía bulimia en algún momento para alcanzar un estándar de belleza que era inalcanzable. En realidad me las llevaba con muchas heridas emocionales, traumas que me estaban dificultando prácticamente todas las áreas de mi vida. A veces me pasaba que incluso no quería salir de mi casa porque me encontraba demasiado fea para salir, o no quería salir porque me sentía evaluada o juzgada por el resto, me importaba demasiado lo que pensaban o lo que dijeran los demás, trataba de cumplir las expectativas de otro, o sea, razones para ir a terapia tenía demasiadas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Fui a todo tipo de terapia, psicoterapia cognitiva, psicoanálisis, algunas terapias alternativas, hipnosis, regresión a vidas pasadas, o sea, probé cuánta cosa me hacía sentido en ese momento. ¿Y qué pasó después de estos 7 años? Bueno, quizás tú pienses, wow, debe haber alcanzado casi que el nirvana. No, señor, no, señora, no, señorita. Lo que pasó es que tomé mucha, pero mucha, pero mucha, mucha, mucha conciencia de dónde provenían mis autocríticas, mis conductas destructivas, mis relaciones de pareja tóxicas que las tenía. Entendía más o menos de dónde venía mi excesiva autoexigencia, mi bajísima autoestima. Es como que entendía de dónde venían las cosas o entendía en buena parte de dónde venían las cosas. Así es que, check, un punto a favor para las terapias, me encantaba eso. De hecho, era como casi una obsesión, casi una adicción el saber qué voy a descubrir ahora. Pero, pero, seguían la misma. O sea, tenía más conciencia, mismas creencias limitantes. Tenía más conciencia, mismas emociones desagradables. Y este sube y baja emocional, esta montaña rusa emocional que vivía en ese momento. Tenía más conciencia, mismo comportamiento autodestructivo. Entonces, era bastante frustrante, ¿sí? Porque decía, ok, ya entiendo, ya estoy entendiendo, veo cosas, perfecto, pero ¿por qué sigo en lo mismo? Para ser bien honesta, sí, puede ser que me haya sentido mejor en algunos momentos de algunas de esas terapias por unas semanas. Sí, puede que me haya sentido mejor. Incluso siento que cambió un poco, como que cambió un poquito mi mentalidad, cambió un poquito algunas emociones, un poquito. Pero miraba todo lo que me quedaba por cambiar o transformar y me decía a mí misma, me decía, es que no me va a alcanzar ni la vida entera para seguir sanando al ritmo que voy. O sea, es como ni que fuera todos los días de mi vida, por el resto de mi vida y muriera a los 100 años y todos esos días fuera psicoterapia, ni aún así me va a alcanzar la vida para sanar todo esto, para sentirme más libre, para ser yo misma, para ser feliz. Entonces decía, cresta, me dio rabia, me frustré,
me ofusqué, me deprimí, ¿sí? Me harté. Y fue así cuando dije, ¿sabes qué? Ok, y llegó un punto en mi vida que dije, no solo he destinado dinero, sino que también demasiado tiempo en terapias. Sé mucho, tomé conciencia, pero no más. No más. Yo creo que debe haber algo más para sanar, para hacer el salto cuántico del que te hablé el día de ayer. Tiene que haber algo más. No podía creer que la vida fuera tan miserable. No era algo que me cabía en la cabeza, de que los cambios tenían que ser tan lentos. No podía creer que los cambios, que la vida era como para sufrir, porque yo estaba sufriendo en ese momento, todos los días sufría, un poco más, un poco menos, pero sufría. Entonces decía, no puede ser así, no puede ser así. Me amurré, me enojé, me deprimí, dejé de ir a las terapias, dejé, y bueno, siguió pasando lo mismo en mi vida, ¿sí? O sea, tenía conciencia, pero siguió pasando todo lo que ya te conté que me pasaba en ese momento. Siento que, y te voy a confesar algo que no es políticamente correcto, sobre todo siendo psicóloga clínica. No es algo que a mis colegas les gustaría escuchar, creo yo. Pero yo siento que las terapias no son tan efectivas como proclaman ser. Yo habiendo hecho terapias, ¿sí? Y yo habiendo asistido a muchas de ellas. Yo de verdad siento que no son tan efectivas como proclaman ser. Sé que esto es polémico, pero te quiero explicar. Hoy viendo hacia atrás, me doy cuenta que en las terapias, de manera inconsciente, se genera una dependencia con el terapeuta. Se genera una dependencia porque estamos bajo el alero del paradigma médico dominante. Este paradigma que te dice que del mundo occidental, ¿no es cierto? Donde hay un especialista que sabe mucho más de ti que tú misma en cualquier parte de ti, tu mente, tu cuerpo, al partes de tu cuerpo, tus emociones, lo que sea, donde tú vas, asistes al especialista para que te arregle, te revise, te arregle, te haga un diagnóstico y te dé un tratamiento. O sea, es como que todo pasa por el especialista y tú tienes que seguir órdenes y cumplir eso. Y yo siento que eso también ocurre en las terapias, de manera inconsciente. Es como que vas a terapia, a mí me pasaba, y yo lo sentía también con mis propios pacientes, vas a terapia y sientes que, ok, ahora estoy en manos de un otro, estoy en manos de un especialista que me tiene que ayudar, que me tiene que arreglar, que me tiene que decir qué hacer, qué pensar, qué decisiones tomar en mi vida, y yo delego ese poder ahí. Incluso siendo terapeuta, aun cuando, aun cuando yo trataba de habilitar a mis pacientes para que fueran lo más autónomos posibles, igual se generaba esta energía de dependencia en la relación terapéutica. Con esto, déjame decirte lo siguiente y quiero ser bien categórica en esto también. No estoy diciendo que las terapias no sirvan. Yo lo que estoy diciendo es que no son tan efectivas como proclaman ser, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que estoy diciendo también es que siento que las terapias les sirven a ciertas personas. Hay personas que van a sacar mucho más provecho de una terapia que otras, ¿sí? Sobre todo cuando una persona está iniciando en el mundo del desarrollo personal o incluso espiritual, necesita de mucho más guía, de mucho más asistencia. Y la dependencia que se va a dar igual es más manejable en el sentido de que se espera y esa persona que se está iniciando necesita más apoyo, necesita más un bastón, necesita que alguien le diga más cosas. ¿Ok? Ahora,
Si tú estás acá viendo este video y ya vienes de ver el del día de ayer, muy probablemente, porque si resonaste con este contenido, muy probablemente ya las terapias no te sirven tanto para dar este salto cuántico. Las terapias, esta dependencia y todo esto que ocurre puede que incluso tengan el efecto de enlentecer más tu proceso. Te lo digo porque no solo lo viví yo, nunca tan autorreferente, lo he visto en muchas y muchas mujeres y personas que he ayudado a lo largo del camino, no solo con terapias, y ahí viene lo que ya te quiero contar, que siento que hay otras maneras para dar un salto cuántico, o sea, realmente cuántico. No me siento bien unas semanitas, no, yo quiero que tú des tu siguiente paso, donde tu nuevo estado personal sea sostenido en el tiempo, no por un par de semanas o un mes. Yo quiero que sea sostenido en el tiempo porque en ti operó una sanación muy profunda, ¿ya? Una transformación muy profunda. Entonces, vuelvo con la historia. Yo estaba en esto, donde no creía en nada, estaba enojada, deprimida, no quería saber nada, dejé de ir a terapias. Y en un momento, algo dentro de mí, ¿te acuerdas que te hablé de esa voz del video pasado, en la historia anterior? Una voz dentro de mí, así como una voz en off, media espiritual, media esa voz de mi, no sé, de mi alma, de mi conciencia, de mi ser, me dice, yo estaba en toda esta ofuscación muy enrabiada y me dice, la solución está en ti. La solución está en ti. Y fue como, parecía, me sentía de pronto como en una película, así como, oh, ¿quién me está hablando? Bueno, era yo, era esa parte de mí sabia, totalmente sabia, esa conciencia que me dijo, la solución está en ti. Deja de buscar afuera, en terapias, en cosas, y tú vas a sanarte, te vas a liberar y vas a tener esta transformación, este salto cuántico. No tienes que pasar toda una vida tratando de cambiar lentamente, solo a merced y al alero de otros. Hay algo que tú puedes hacer por ti. Y yo dije, ¿cómo se hace esto? Pero fue con mucha fuerza ese mensaje, fue muy determinante, o sea, yo lo sentí como una verdad suprema. No tenía cómo comprobarlo, pero para mí era una verdad suprema. ¿Te ha pasado eso? Como que sabes que algo es verdad aunque no tengas cómo comprobarlo. Bueno, eso me pasó a mí en ese momento. Y eso que en ese tiempo, cuando escuché esta voz, yo no meditaba, no sabía ni cómo meditar, no sabía lo que era un chakra, no tenía idea del camino espiritual, nunca había agarrado siquiera un libro de metafísica, de nada. Yo era así como que había pasado por mi periodo muy atea y ahí estaba en un periodo de, y veamos qué es, veamos qué pasa, veamos en qué creer. Muy en nada, muy en nada. Bueno, cuando escuché la voz de la solución está en ti, yo dije, a la mierda las terapias. No más terapias. No más terapias por ahora. Si afuera no está la solución que quiero para mi transformación, entonces yo veré cómo resolverlo. El camino es hacia adentro, ya dejó de ser hacia afuera. No tenía idea de cómo empezar este camino, qué hacer, ni hacia dónde ir. Nada, no tenía técnicas, no tenía nada. Estaba en pelota. Pero súper convencida de que podía, eso sí, muy convencida, pero no sabía nada. Entonces eso abrió un espacio, se generó un espacio para yo poder buscar más alternativas dentro de mí, porque insistía, no es allá afuera, es dentro de mí, eso es lo que yo sentía. Y fue así como comienza mi proceso de autosanación. Escucha con atención esa palabra, autosanación. Desde ese día me propuse averiguar cómo amarme, cómo
sentirme plena, poderosa, libre, cómo sentirme feliz, cómo ser más yo misma. Pero dejé de buscar en libros, dejé de buscar en cursos, dejé de buscar en terapias, porque en serio, estaba mega decepcionada de todo lo que conocía, y eso que yo soy psicóloga clínica, herramientas hay, pero no, sentía que no me estaban sirviendo. Y fue así como comencé a canalizar. ¿Qué es canalizar? Te estarás preguntando, quizás ya has escuchado la palabra canalizar, quizás no. Bueno, canalizar, hay millones de definiciones para canalizar, pero canalizar es básicamente que me dispuse como un canal para recibir información de seres y de energías de muy alta vibración. Eso lo voy a dejar ahí, porque de verdad hablar de canalizar es como abrir una caja Pandora y hacer otra clase. ¿Ya? Entonces prefiero que nos quedemos ahí. Entonces empecé a recibir mucha información. Yo no sabía lo que era canalizar tampoco, pero me había pasado una experiencia en una de todas estas tantas terapias, donde era una regresión a vidas pasadas, y cuando fallezco en una de esas vidas, me comunico con una guía espiritual que se llama Tara, y esa guía ocupa mi cuerpo, literal. Yo pensé que me estaba volviendo loca, fue muy entre angustiante, pero también sorpresivo y wow, místico, no sé cómo explicarlo, pero ella ocupó mi cuerpo y le dio un mensaje al terapeuta. Voy a dejar ahí, voy a cerrar paréntesis, tampoco me quiero meter en esa historia para no hacerlo tan largo, pero lo que ocurrió ahí es que yo me acordé, en este momento de caos, de no sé dónde partir ni cómo comenzar, dije, ok, voy a buscar hacia adentro, pero el hacia adentro es hacia acá y hacia allá, hacia adentro y hacia arriba. Quería saber cómo hacer esto. Quizás mi yo de ese momento no tenía idea de cómo sanarse y vivir esa transformación, pero yo sabía que había un yo allá y habían guías espirituales y habían seres y energías que me podían ayudar y que tenían mucha más información de cómo proceder en mi caso. Entonces me acordé de este evento, de que le hablé al terapeuta, entonces dije, quizás me puedo comunicar de maneras más simples, más sencillas, que no tengan que ver con hipnosis, para hacer un canal y recibir esta información. Bueno, dicho y hecho, lo hice, no fue fácil, tuve miedos, tuve vergüenzas, tuve inseguridades, fue un proceso solitario y lleno de emociones, lo viví muy sola. No es lo que te recomiendo, pero a mí me pasó eso, que no, de verdad no conocía literalmente a nadie que viviera la vida como yo la quería vivir. Entonces dije, bueno, tendré que hacerlo sola. Cuento corto, después de varios años de canalizar, de aplicar, de recibir, de hacer todos los cambios, logré lo que ninguna terapia, ningún libro, ni nada antes me había ayudado a hacer, y que por fin logré en poco tiempo. No me costó una vida, en poco tiempo. ¿Qué es lo que logré? Bueno, amarme de manera sostenida en el tiempo, solo por el hecho de ser yo. No tenía que hacer algo para que me quisieran. Me tenía amor solo por ser yo. Y eso sí que es un salto cuántico de cómo venía, ¿ya? Yo mendigaba amor, recibía migajas, por supuesto, y creía que solo el amor podía venir de afuera. Ahora yo me sentía amada por mí solo porque soy. No tenía que tener ningún tipo de cuerpo, ningún tipo de trabajo, ningún tipo de logro académico ni laboral, nada. Me amaba. ¡Wow! Tremendo logro. No solo eso, pasé de tener relaciones de pareja, tóxicas o insatisfactorias, donde yo me conformaba con poquito, y ahora tener una relación de pareja sana, consciente, feliz. Ya llevamos casi 12 años de matrimonio, tenemos 2 hijos exquisitos, pasé de ser mega insegura, creer que no valía nada y dudar de mis capacidades y habilidades y sentirme impostora, a sentirme segura de mí misma. O sea, cambio del cielo a la tierra.
Pasé de picotear trabajo por aquí y por allá a dedicarme a hacer lo que amo, que son las transformaciones reales en poco tiempo. Por eso estás aquí conmigo. Esto es lo que me gusta. Pasé de tratar de ser otra persona a buscar parecerme a los estándares de belleza, intelectuales, sociales, etcétera, a sentirme libre de ser yo, o cada vez más libre de ser yo. Esto es un proceso. O sea, el cambio fue de una magnitud atómica en mi vida, literal. Vivir bajo mis propios términos. Entonces, ¿cuál es esa manera para hacer este salto cuántico? ¿Cuál es esa manera? La manera que yo te propongo, si ya sientes que no te aportan las demás terapias o quizás un libro, lo que sea, la manera que yo te propongo y que no solo lo he visto en mí, porque te conté solo mi caso, lo he visto en muchas mujeres que he ayudado, cientos de mujeres, es la autosanación. Repito, autosanación. ¿Por qué? Y te voy a explicar ya lo de la autosanación, pero la verdad más verdadera que te puedo decir hoy respecto de mi experiencia profesional, de mi camino personal, de mi camino espiritual, es que nadie te puede sanar. Nadie te puede sanar, nadie te puede arreglar, y mientras antes aceptes esta verdad, mejor para ti porque te vas a hacer cargo. Nadie tiene una varita mágica y decir, tú ahora te sanas. Incluso en esas terapias alternativas donde te pueden aliviar síntomas, eso no es sanación. Eso es alivio de síntomas. Hay algo mucho más profundo que está originando ese síntoma. Y escúchame, nadie puede sanarte de esa causa, de ese origen. Lo que sí, eres tú la única persona que tiene la capacidad y la responsabilidad, la quieras o no tomar, de sanarte. Solo tú tienes esa responsabilidad para sanarte, para ser feliz, para amarte y para sentirte plena. Eres tú. Sé que parece lógico esto que te acabo de decir, porque para mí es como muy lógico, pero lamentablemente no nos estamos haciendo responsables en nuestra vida. Cada vez que te quejas, cada vez que dices que tienes mala suerte, cada vez que le echas la culpa a alguien, cada vez que te lamentas por la vida que te tocó, cada vez que en el fondo pones afuera la responsabilidad de algo que te está ocurriendo a nivel físico, emocional, mental o energético, estás en el paradigma de la víctima. No me hago responsable. Esto no es mío. Otro es responsable, por lo tanto, otro tiene que arreglar o sanar o reparar esta situación. Entonces, muchas veces, aunque hayamos dado buenos pasos en nuestro desarrollo personal y espiritual, nos hemos visto echándole la culpa a alguien o poniéndonos en algún nivel, aunque sea en un pequeño nivel, pero en algún nivel como víctimas. Y no eres una víctima. No, y es hermoso decirte esto que te voy a decir, porque muchas personas me dicen, ay Valeria, no me digas que no soy víctima, entonces yo soy la culpable de todo lo que me ha pasado. No, eres solo responsable. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa cuando tú te sientes protagonista? Que dejas, que recuperas tu poder porque eres tú quien creó esa realidad. Imagínate ocupar ese poder para crear una realidad que te guste, que sea más beneficiosa, donde te sientas más plena, más feliz, más libre, más poderosa, más auténtica. ¿Cómo sería eso?
Bueno, se viene y se está ocurriendo en este momento, creo que está todo muy alineado, está ocurriendo en este momento una caída de paradigmas. Y hay un paradigma que yo siento que por fin se cae, que es el paradigma dominante del gurú. ¿Qué se cae? Se cae esta idea que hay otro que es mejor que yo, que sabe más que yo de mí y que me va a ayudar y que solo puedo escuchar a esa persona porque como es mejor y ya ha pasado por más, entonces claramente es lo que necesito. Si se cae este paradigma del gurú, ¿qué significa eso en tu vida? En palabras simples significa que recobras tu poder, porque de a poco estamos diciéndole adiós, ¿sí? Cuando se cae este paradigma del gurú, le estás diciendo adiós a la idea que hay personas mejores y peores. Le estás diciendo adiós al terapeuta que te dice que te va a sanar, ¿sí? Cuando en el fondo nadie más que tú tiene ese poder. Le estás diciendo adiós al lugar de víctima en el que te han puesto, y tú te has puesto, para vivir pasivamente sin hacerte responsable de cómo tú creas tu propia vida. La caída del gurú, de ese paradigma, es decirle adiós a idolatrar o a idealizar personas solo porque han avanzado más trecho en su camino espiritual. O peor aún, porque dicen haber avanzado más. No todos han avanzado más. A veces hay mucho ego espiritual ahí. La caída del paradigma del gurú es adiós a las promesas vacías con varitas mágicas. ¿Qué es lo que está emergiendo ahora? Lee con mucho, o sea, quiero que escuches con mucha atención. Está emergiendo la automaestría. La automaestría. Esto quiere decir que eres tú quien se sana. Eres tú quien se ama, eres tú quien crea su realidad. Eres tu propia maestra. Eres tu propia maestra. Ojo, no estoy diciendo de que te creas que puedas sanar desde un lugar conceptual o filosófico. Eso es del paradigma pasado todavía. Cuando digo que eres tu propia maestra, significa que ahora encarnas esta nueva manera de vivir. Encarnas la automaestría, te sabes poderosa, tomas el protagonismo de tu vida y el que tu alma reclama, no el que tu ego reclama desde el miedo y la inseguridad, ¿eh? Ahora eres tú quien se hace cargo. Emerge la era de reconocer tu poder, experimentarlo, encarnarlo y ponerlo a disposición. Te haces 100% responsable del amor, de la felicidad y de la plenitud que tienes o de la cual careces. Eso es la automaestría. Entonces, desde este nuevo paradigma de la automaestría, lo que emergió en mí y lo que yo te propongo es uno de los grandes descubrimientos que he hecho en la vida. Que hay cierto, como te decía, llega un punto en que tu salto cuántico, tu proceso profundo, disruptivo, de transformación personal, ya no puede ocurrir con que el otro te diga qué hacer, cómo hacer, que te haga cosas desde el paradigma del gurú o de la terapia o de la dependencia con un terapeuta. Hay algo mucho más efectivo, rápido y potente en este punto, que es la autosanación. Y autosanarte significa hacerte totalmente responsable de tu desarrollo personal y espiritual. Así como lo hice yo en algún momento, que no tenía idea cómo hacerlo, pero lo hice, convencida de que por aquí estaba la cosa, me tengo que hacer cargo. Pero autosanarte no significa, escucha con atención esto porque muchas personas me malinterpretan aquí. Autosanarte no significa que vas a estar sola. No tienes que estar sola como lo estuve yo. Yo tuve que estar sola para, bueno, canalizar, vivir y no conocía a nadie que estuviera en esto. Sí, fue por eso.
yo golpeé varias puertas y me daba cuenta que nadie me podía ayudar. Nadie estaba en el nivel de conciencia que yo necesitaba que estuvieran para que me guiaran, ¿ok? Así es que autosanarte no significa estar sola. Muy por el contrario, la idea es que en este proceso de autosanación estés lo más acompañada posible. Mi teoría, que a estas alturas ya es una teoría comprobada, es que en tribu se sana mejor, se sana más rápido, porque la tribu, o imagínate, mujeres, personas con un nivel de conciencia similar, generan las condiciones más propicias para que tú vivas tu proceso de transformación de una manera más aceptadora, con una aceptación incondicional, con un apoyo incondicional. Esa es una verdadera tribu, no la tribu de la competencia, otro paradigma dominante, masculino, ¿no es cierto? De la envidia, no, este es el paradigma de cómo yo quiero que a ti te vaya bien y entre todas nos apoyamos para que avancemos en nuestro desarrollo personal y espiritual. Esto, yo así concibo la autosanación de la manera más facilitada, ¿sí? La autosanación se facilita en tribu. También estar acompañada de una manera personalizada por alguien que tenga un nivel de conciencia como lo que yo buscaba en ese momento, que tenga el nivel de conciencia de una persona que ya atravesó por ese proceso, que ya no es desde el gurú, y que más que gurú es como una mentora, ¿sí? Que haya pasado por eso y desde ahí poder escucharte y decir, mira, yo lo hice así, he visto cómo otros lo hacen así, te puede ayudar esto, pero desde tratando de ponerse en tu lugar, dándote información que a ti te va a servir de acuerdo a tu historia, características, etc. Y por supuesto, la autosanación requiere de herramientas de sanación, ¿sí? Requiere de herramientas, requiere de una metodología, de un paso a paso, porque no puedes partir la casa por el tejado. Necesitas primero construir las bases para que este proceso de autosanación se construya y sea bien sostenido. Entonces, la autosanación significa simplemente que te haces tú responsable, eres tú quien se hace cargo, eres tú quien pasa por estos pasos, que se apoya en la tribu, que recoge estas herramientas, se las aplica a sí misma y avanza y acude a esta persona mentora para que la apoye cada vez que se encuentre con una traba, una dificultad o simplemente una resistencia totalmente esperable, una resistencia para avanzar en el camino. Lo importante es que sean herramientas y una metodología que funcione, ¿ya? Yo estas herramientas y esta metodología me las tuve que construir no solita, canalizando, como te decía. Me llegó mucha información, pero a pedacitos. Era como que me llegaban piezas de un puzzle, de un rompecabezas, y tenía que ir juntando y de pronto se empezó a armar un sistema de sanación con metodología, con paso a paso, con herramientas, con información de sabiduría que empecé no solo a aplicar en mí, sino que ya después cuando logré ese nuevo nivel de conciencia, y ahora estoy por nuevos niveles de conciencia, ¿cómo puedo ayudar a otras personas, a otras mujeres a que lo implementen en su vida? Y fue así como en este compartir este sistema, me di cuenta que como todas tenemos distintas historias, distintas características, distintas maneras de percibir la vida incluso, cómo podía ajustar este sistema para que pudiera ayudar a cada una de esas personas. Bueno, fue así que construí este sistema, pero primero lo pasé sola, lo pasé por mí, y luego empecé a ponerle los otros ingredientes como la optimización y la tribu. Y también
traer, canalizar nuevas herramientas que quizás le funcionan a una persona que es más corporal, más emocional, más mental, ¿sí? Lo interesante de la autosanación es que al tú hacerte 100% responsable, primero no se genera la dependencia con un otro, con un terapeuta, con quien sea, y en segundo lugar, lo que ocurre es que ya solo por el hecho de hacerte responsable, te pones en un rol de protagonista y ¡zas! Es como que ya con eso no avanzaste un escaloncito así, fue como un escalonazo para el siguiente punto, ¿sí? Para seguir avanzando en tu desarrollo. O sea, el puro hecho de querer autosanarte es en sí una sanación, ¿me explico? Y además que he visto que los procesos de autosanación, sobre todo con este sistema de sanación, no puedo hablar de otros sistemas porque no he visto otros sistemas de autosanación, esa es la verdad. Pero con este sistema de autosanación que fui como completando, optimizando, probando, esta sanación ocurre todos los días, no porque todos los días te tengas que aplicar una técnica o una herramienta, no, es porque estás todos los días transformando tu mentalidad, experimentando cosas, experimentando en ti, y, y he visto que en un lapso de entre 4 a 6 meses, de verdad alcanzas a tener esta transformación profunda, radical y sostenida en el tiempo, que es lo más importante. La transformación es personal en cada mujer que es con la que he estado. Hay personas que tienen transformaciones en la línea del amor propio. Bueno, todas son en la línea del amor propio, ya te voy a hablar un poco de eso mañana, pero más en la línea de la comunicación, de la autovalía, de yo valorarme, ¿no es cierto?, del sentirme merecedora. Se libera mucho porque hay que hacer espacio, hay que liberar traumas, bueno, ya te voy a hablar de todo eso, pero esto puede ocurrir dependiendo de tu propio ritmo, porque eso sí que hay que respetarlo, tu propio ritmo de sanación. Esto puede ocurrir en un lapso de entre 4 y 6 meses, ¿ya? En vez de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría en una terapia? Vas más o menos el promedio, ¿no? Una vez a la semana, por 1 hora, a una terapia donde hay dependencia con el terapeuta y esperas que el otro te sane. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acá estás todos los días, entre 4 y 6 meses, cambiando tú y haciéndote cargo. Es otro paradigma, es otro paradigma. Imagínate y sentir esto además no estando sola, sino en la tribu, en una tribu de mujeres con similar nivel de conciencia, que transitan el mismo proceso, que se acompañan mutuamente. Yo he visto milagros con la autosanación en mí y en muchas mujeres, que ya vas a conocer casos, pero las transformaciones son reales y son sostenidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque de verdad que liberas traumas, no es como que me siento mejor un par de semanas, no, haces espacio para vivir otra vida, ¿sí? Liberas traumas, heridas emocionales, creencias que te limitaban y tantísimo más. Hay mucho más. Ya no mañana quizás te pueda contar más de eso, pero es un espacio de sororidad entre mujeres que son protagonistas, que se hacen responsables de su bienestar. Así es que te dejo este nuevo concepto para que le des vuelta y le des forma. Ya viste lo importante que es decir basta para, como requisito básico, para dar un salto cuántico. Y ahora lo importante que es autosanarte para tener una transformación personal profunda y sostenida en el tiempo.